Continuamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema a través del cual estamos estudiando estas epístolas y es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en el sermón número 16. El título de esta enseñanza es Prueba del amor de Dios. Prueba del amor a Dios. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos del pecado de la idolatría, la mayoría de los cristianos muchas veces piensa en la idolatría como una persona adorando una imagen, ¿no? Es la asociación que hacemos en nuestra mente cuando hablamos de idolatría. Una persona arrodillada frente a una imagen. La idolatría se asocia generalmente con las culturas antiguas que adoraban el sol, la luna, las estrellas, otras adoraban animales e incluso culturas como la griega, la romana, adoraban imágenes de hombres, a los cuales llamaban dioses y les atribuían poderes. Y a eso es a lo que nos conduce la palabra idolatría en la mente nuestra como cristianos. Siempre asociamos la idolatría con adoración de ídolos. Y prácticamente se ve la idolatría como un mal del pasado, de aquellas culturas que adoraban esa clase de imágenes. Y si queda alguna clase de idolatría en esta tierra, pues el cristiano evangélico la asocia inmediatamente con la idolatría de la religión católico-romana, con la adoración a las imágenes, ¿no? A las imágenes de los santos. Pero en realidad, mis hermanos, la idolatría no solo está vigente en este tiempo, no solo es un pecado que está vigente en el mundo, sino que abunda y en gran medida en la iglesia que se llama cristiana evangélica. Esa es la realidad. Idolatría no es simplemente inclinarse ante una imagen. Si nosotros miramos y entendemos la idolatría, realmente ese es el menor de los problemas de la idolatría o del idólatra. La idolatría realmente tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con poner a cualquiera que no sea Dios como el objeto de nuestra suprema adoración. El sujeto de nuestra suprema adoración debe ser Dios. Cuando ponemos a cualquiera en ese lugar, pues estamos siendo idólatras. Es poner nuestra confianza en cualquier cosa o persona que prometa plenitud, seguridad y felicidad aparte de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas las tenemos solamente en Dios. Solo tenemos plenitud, solo tenemos verdadera felicidad. Solo estamos realmente seguros bajo la sombra de nuestro Dios, del Altísimo. Y si ponemos nuestra confianza en una persona de esa manera, pues estamos cometiendo un acto de idolatría. Entonces miren cómo no es tan del otro tiempo este pecado de la idolatría. No es tan del pasado, sino que es algo que está vigente todavía. Los efesios, por ejemplo, ponían su amor y confianza en Artemisa. Y con esa diosa, ellos sentían que estaban protegidos y prosperados. Ella era la diosa de la protección, de la prosperidad de Éfeso. Con ese ídolo que ellos hicieron en su corazón, se sentían seguros, se sentían prósperos. Esa era la esperanza de ellos. En ella habían puesto su amor, su confianza. Y eso es lo que hace un ídolo, ¿cierto? Es lo que hace que esa imagen o que esa cosa sea un ídolo. Todo eso
que nosotros volcamos sobre ella, todos esos afectos, confianza, esperanza, que se vuelcan sobre ese muñeco, sobre esa cosa, sobre esa persona puede ser incluso, pues es lo que hace que sea un ídolo. Tenemos entonces que reconocer desde ese punto de vista que nuestra sociedad en la actualidad es idólatra. No solo es idólatra, sino que es muy idólatra, ¿cierto? Y es de este tema, mis hermanos, de la idolatría del corazón, que Juan nos va a hablar hoy a través del estudio de ese pequeño texto que hemos leído. Juan empieza nuestro texto hablando del amor. El texto dice, al principio, las dos primeras palabras del texto en el versículo 15 dice, no améis. Así empieza el texto, no améis. Y estas palabras son importantes porque es el tema no solamente de ese versículo, sino del texto que hemos estado leyendo. Hay diferentes palabras en el griego para hablar del amor. Es decir, la palabra que nosotros en nuestras Biblias se traduce amor no siempre es la misma. En el original griego hay diferentes palabras para decir amor. Y podríamos decir que cada una de esas palabras tiene un enfoque diferente. Cada una de esas palabras apunta a algo diferente. En nuestras Biblias simplemente se traduce amor. No podemos enumerarlas y decir qué significa cada una de esas palabras que en griego describen el amor, pero sí podemos hablar de la que aparece en el texto. La palabra que utiliza aquí Juan es ágape. Cuando dice no améis, es no ágape, ¿cierto? Y esa palabra se usa para describir el amor de Dios y el amor que el pueblo de Dios debe a Dios, ¿cierto? El amor que Dios exige de nosotros. Específicamente nos habla de ese amor, el amor de Dios y el amor que nosotros como iglesia le debemos a Dios. Juan nos va a hablar aquí acerca de ese amor. Miren que es de ese amor y no de otro. Les recuerdo que hay otras palabras que pudo haber usado Juan, pero Juan usa esta palabra exactamente. Y el amor del que nos va a hablar aquí el apóstol Juan es del amor que debemos a Dios, del amor supremo. Juan nos va a hablar del objeto del amor supremo del hombre, de aquello por lo que el hombre vive, ¿cierto? De aquello en lo que el hombre pone su amor, su confianza, su esperanza, es decir, aquello que él adora. Nos va a hablar de nuestra adoración. Y en este texto Juan habla de tres diferentes objetos del amor supremo del hombre. El amor supremo del hombre debería estar enfocado únicamente en Dios, pero aquí vemos tres diferentes objetos del amor supremo del hombre. Esta es la realidad de la vida en esta tierra. Entonces, ¿cuáles son esos tres objetos del amor supremo del hombre que nos habla Juan? Obviamente vamos a ver dos que no son correctos y uno que es correcto. Juan empieza hablándonos aquí, y este es nuestro primer punto, del mundo, ¿no? Del mundo. En el texto, el apóstol Juan comienza diciendo, no améis al mundo. Obviamente, si Juan está poniendo estas palabras aquí en el texto, es porque es muy común ver que los hombres amen, ¿qué? El mundo, ¿cierto? Entonces, es eso uno de los tres objetos del amor supremo del hombre que vemos comúnmente. El primero es el mundo. Y la palabra que en nuestras Biblias se traduce mundo es en griego cosmos. Y aunque en muchos pasajes hace referencia al mundo físico, a la tierra o a veces al universo, también es usado en las escrituras como en este texto de forma figurada para hablar del sistema de maldad, de pecado de los hombres en Cristo y cuyo príncipe es Satanás. Entonces, esta palabra mundo aquí es usada de una manera figurada para hablar de ese sistema de maldad, de pecado de los hombres en Cristo
y cuyo príncipe es Satanás. Por eso podemos encontrar en muchos textos de las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, esa palabra mundo relacionada con la maldad, relacionada precisamente con todo el sistema de pecado de este mundo. Recordemos que el hombre cayó en Adán y está muerto de sus delitos y pecados. Así lo describe la Biblia. Dice que es enemigo de Dios, que es esclavo del pecado. Y eso se traduce en un mundo, obviamente, en tinieblas, en un mundo lleno de maldad. Si el hombre es pecador, pues el mundo, finalmente, donde habita el hombre sojuzga, porque recuerdan que Dios le dio el poder al hombre de sojuzgar la tierra, pues ¿cómo va a ser la tierra si el que sojuzga es un pecador caído, enemigo de Dios? ¿Cómo va a estar la situación del mundo? Pues obviamente llena de pecado, ¿no? Ese sistema de maldad que se revela contra Dios es expuesto y denunciado en diferentes libros, en diferentes textos de las Escrituras. Podemos encontrar la denuncia contra ese sistema de maldad en muchos textos de la Escritura. El mismo apóstol Juan en el libro de Apocalipsis hace una descripción simbólica. Recordemos que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología. Pues Juan en ese libro, hablando precisamente del mundo, hace una descripción simbólica de ese sistema y lo hace a través de dos bestias. De dos bestias que aparecen allí en Apocalipsis. Una de ellas nos habla acerca del sistema del mundo pecaminoso y corrupto político. Y la otra nos habla del sistema del mundo religioso. Básicamente él nos muestra esas dos bestias para hablar de lo que es el mundo, ¿no? Del sistema pecaminoso por un lado político, económico, judicial, militar, y por el otro lado nos habla del sistema religioso, ideológico, filosófico, y en eso resume él en Apocalipsis lo que es el mundo o el sistema del mundo, como dos bestias. La primera bestia, es decir, el sistema político de este mundo, nos muestra el apóstol Juan en el Apocalipsis, que impone su criterio a través de la persecución de la iglesia. Y traigo estas imágenes de Apocalipsis porque son muy descriptivas y nos ayudan a entender lo que la Biblia nos habla como el mundo. Ese sistema político corrupto lo que quiere es imponer todo aquello que es contrario a la ley de Dios. Y cuando la iglesia se resiste, ¿qué pasa? Pues hay persecución. Como estamos hablando del mundo, en el sistema político, pues ellos tienen autoridad y finalmente lo que se desenlaza esa oposición al mundo es persecución. Persecución judicial, persecución civil, ¿cierto? Y eso lo vemos a través de toda la historia de redención. Sí, hay mucho de eso en toda la Biblia, ¿no? Vemos reyes que perseguían la iglesia, reyes que persiguieron profetas. Muchos de los profetas fueron asesinados y gran parte de esa lista fue precisamente ordenada por políticos, por directivos, ¿cierto? Y la segunda, el sistema religioso, la segunda bestia, lo que hace es engañar con su apariencia de piedad y seducir con sus mentiras. Entonces una persigue a la iglesia y la otra la quiere engañar a través de sus mentiras, a través obviamente de sus falsas profecías, muchas veces de su falsa doctrina. Y eso también lo vemos por toda la Escritura. Vemos en el Antiguo Testamento, vemos los falsos profetas, ¿cierto? Habían unos profetas del Señor y muchos profetas falsos, ya sea profetas falsos que decían pertenecer al pueblo de Dios, o profetas de Baal, de otros dioses, que también promulgaban cosas contrarias a la fe que Dios nos ha revelado en la Escritura. Ahora, quiero aclarar, ¿no?, que eso no quiere decir que la religión y la política, que lo judicial, que todas estas cosas de las que hablamos sean malas, ¿no? No, porque nosotros sabemos que la familia, la iglesia y el Estado son instituciones divinas. Es decir, Dios fue el que las dio, ¿cierto?
son instituciones de origen divino. Lo que quiere decir, lo que estamos hablando es que el hombre caído, corrompido, pues ha dañado, ha corrompido los distintos estamentos de este mundo y ha creado un sistema político, militar, judicial, religioso, filosófico, que es contrario a la ley de Dios, que es pecaminoso y que se revela abiertamente contra Dios. La iglesia a la que escribe Juan, pues conocía el actuar de esas dos bestias, conocía el actuar del mundo, por punta y punta, podríamos decir. Por un lado, ellos conocían lo que era la persecución del Estado cuando Roma los perseguía, pero por otro lado también sabía lo que era la persecución ideológica, filosófica, religiosa, sabía lo que era el engaño de este mundo, porque ellos estaban precisamente experimentando la falsa doctrina gnóstica dentro de la congregación, ¿recuerdan? Ese es el contexto del que estamos estudiando. Y nosotros como iglesia en este tiempo, la pregunta es, ¿nosotros también conocemos el actuar de estas dos bestias del mundo? Porque Juan nos está diciendo primeramente, no améis al mundo. Nosotros conocemos el actuar de estas dos bestias, del mundo pecaminoso, corrupto, tanto en el área de gobierno como en el área religiosa. Claro que sí. En este tiempo nosotros tenemos que decir que sí. Porque nosotros vemos por un lado que el Estado legisla en favor del pecado y por otro lado vemos la cantidad de falsas doctrinas, la cantidad de sectas, la cantidad de engaños que surgen día a día. En este sistema es que se desenvuelve la historia del mundo. Nosotros podemos ver en toda la escritura y en la historia ese sistema operando, ¿no? Ese sistema es el que a través de política y de las ideologías lucha en favor del pecado, del asesinato de los niños en el vientre, del sodomismo, del libertinaje, de todas estas cosas que son abiertamente pecados y rebelión contra Dios. Y aquí en Colombia nosotros pues no somos ajenos a esta realidad, y menos ahora que tenemos un gobernante que es abiertamente progresista, ¿no? Progresismo es precisamente una ideología que se apega precisamente a los lineamientos de este sistema de maldad, de este sistema del mundo, y que está en gran auge, pero que si ustedes miran, eso que ellos llaman progreso, la Biblia le llama pecado, ¿cierto? Ellos le llaman progreso, pero la Biblia lo muestra como un retroceso. Y esa es la realidad. Entonces, esto es muy importante porque nosotros estamos rodeados de todo esto. La meta de ese sistema del mundo es el disfrute de esta vida, ¿no? Lo que ellos llaman el disfrute de esta vida. ¿Por qué? Porque ellos no confían en la eternidad. Su proyecto de vida es el libertinaje. Y el medio para lograrlo es darle rienda suelta a todo lo que el corazón pecaminoso le pide al hombre, ¿no? Y si alguien obstruye ese deseo de hacer conforme al corazón, pues obviamente ya se ve como un enemigo, como algo que está dañando, como algo que no conviene. Entonces miren cómo este sistema opera, daña, este sistema hace en contra de la iglesia, y es a lo que Juan nos está llamando allí como el mundo, ¿cierto? Dice, no améis al mundo. Los creyentes, obviamente, mis hermanos, no podemos estar en favor de ese sistema, del sistema del mundo. La palabra mundo aquí se refiere a todo el sistema político, económico, judicial, militar, religioso, ideológico, que se levanta contra Dios. Y nosotros como creyentes no podemos estar en favor de ese sistema. Por eso, aunque nosotros estamos en el mundo, dice la Biblia, pues no somos de este mundo, ¿cierto? No somos de esa ideología, no somos de ese sistema, no somos de esa manera de pensar. Y por eso aunque nosotros participamos en política, por ejemplo, procurando elegir con criterios bíblicos, pues realmente nosotros no defendemos causas políticas, porque las causas políticas en esta tierra pues son causas políticas de hombres, pecadores caídos, llenas de pecado y moralidad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer diferencia en ese sentido. Nosotros estamos en este mundo, nos movemos dentro de este mundo, conocemos las dinámicas de este mundo y participamos de lo que la Biblia nos llama a participar,
pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no nos identificamos con su sistema, no nos identificamos con sus ideologías, no nos identificamos con el mundo. ¿Cuál es la causa que defendemos los creyentes y por la que sí debemos dar nuestra vida? Pues la causa del Evangelio, únicamente, ¿cierto? Obviamente los creyentes no podemos amar este sistema de pecado, no debemos estar de acuerdo ni sentirnos cómodos en él. El apóstol nos está enseñando que si alguno ama este sistema, ¿qué es lo que dice el apóstol? Que no es creyente, prácticamente. Si alguno ama ese sistema de maldad, no es un creyente. Con estas palabras el apóstol de nuevo está haciendo referencia a los gnósticos, que como ya hemos visto, se entregaban a su pecado y mostraban amor por ese sistema, por el sistema de maldad del mundo. Juan es enfático en afirmar que los que aman al mundo demuestran que el amor del Padre, ¿qué dice el texto? No está en ellos. Es decir, que no son verdaderos creyentes. Santiago también en su carta escribe lo mismo, ¿cierto? Escribe con el mismo celo, haciéndonos diferencia entre un creyente y que es realmente creyente y uno que no lo es. Dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que es amigo del sistema de este mundo, el que es amigo de este sistema de maldad pecaminoso, pues dice que viene a ser enemigo de Dios. Y ahí vemos la contradicción de muchos cristianos que manifiestan ser cristianos y a la vez partidarios de este sistema. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque la Biblia nos dice que nosotros sí estamos en este mundo, sí participamos de las diferentes actividades a las que la Biblia nos llama a participar. Sí hacemos parte en el sentido de que nosotros también participamos de muchas cosas en este mundo, pero no somos de este mundo. No apoyamos ideologías contrarias a la Biblia. No hacemos parte de aquellos sistemas, ideologías, de aquellos modos de pensar que son contrarios a la Escritura. Y eso debemos tener cuidado porque Santiago dice, el que es amigo de este mundo es enemigo de Dios. Y Juan dice que el que es amigo de este mundo, el que ama este mundo, pues no es un verdadero creyente. Así que claramente no puede un hombre que se confiesa creyente amar el sistema de este mundo, que es antagónico a su fe. Sería una total contradicción, ¿cierto? Y es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias. Hoy en día hay cristianas que son feministas. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Cierto? O hombres que defienden el machismo también. ¿Cómo puede ser eso? No, se contradice, ¿cierto? El objeto del amor supremo del hombre debe ser solamente Dios. El mundo atrae al hombre a través del pecado y los pecadores aman el sistema del mundo. Aman ese sistema porque les permite vivir en libertinaje, en pecado. Aman ese sistema de maldad porque les da rienda suelta a todos sus deseos. Lo aman. Pero el cristiano, el objeto supremo del amor del creyente debe ser Dios, no este mundo. No ese sistema de maldad, de corrupción, de pecado. Aquello por lo que el creyente vive, por lo que invierte su vida, su tiempo, sus esfuerzos, debe ser Dios y no este mundo. No ese sistema de maldad. Eso es lo que Juan nos está enseñando en este texto. Y las personas que aman ese mundo, lo aman de tal manera que son capaces de sacrificar lo que sea por el mundo, ¿no? Dice Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Miren la descripción que hace el apóstol Pablo del hombre pecador. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también
¿qué dice? Se complacen con los que las practican. Entonces miren la importancia de entender cómo está el mundo. Miren que a veces el humanismo, ¿qué nos dice? El humanismo dice todos somos buenos hasta que se nos demuestre lo contrario. Pero la Biblia dice todos somos pecadores, ¿cierto? Miren cómo Dios en la Biblia, a través del apóstol Pablo, describe el mundo. Si vieron todas esas características pecaminosas del hombre, de corrupción, de maldad, de fornicación, de muerte, de todas estas cosas que acabamos de leer, el creyente está en este mundo y vive en este mundo, pero no es del mundo, ¿cierto? El impío se divierte, se deleita y vive en estas situaciones, pero el creyente, ante los ofrecimientos de este mundo, pues él sí es tentado, tenemos que decirlo, sí es tentado, y puede que por algún tiempo caiga preso de algunos de estos engaños del mundo, pero él no puede mantenerse indefinidamente en esa situación. ¿Por qué? Porque es un creyente. Tarde o temprano él se vuelve a su Señor en arrepentimiento. Él no puede vivir así de esta manera porque él es de Dios. El Salmo 51, 1 y 2 dice, y recordemos que este es el salmista, David, después de haber pecado, después de haber sufrido lo que es estar en pecado, él ora a Dios y dice en el Salmo 51, 1 y 2, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren cómo David llega a sentirse asqueado por esa situación en la que está. Y él dice, Señor, límpiame, lávame. Ustedes miren todo el Salmo 51, cuántas veces él lo dice. Es como cuando alguien por accidente se unta su cuerpo de alguna cosa fea. Él quiere limpiarse y se limpia y se lava y quiere volverse a limpiar porque no quiere tener nada de eso en sí. Y así es la expresión del salmista en ese salmo. Él dice, lávame más, límpiame, purifícame con hisopo, crea en mí un corazón nuevo. Él constantemente está diciendo todo esto porque es un creyente y no está bien en el mundo, ni se siente bien, ni puede vivir indefinidamente en esa situación. Él cae en un pecado, pero él no es de ese pecado, ni ama esa vida pecaminosa porque él es un hijo de Dios. Él no ama el mundo, ¿cierto? Y por eso, aunque cayó, él quiere limpiarse y purificarse. Un verdadero creyente puede tener situaciones pecaminosas, pero no puede amar este mundo porque la simiente de Dios está en él. Porque es una realidad que él vive y no es simplemente algo que él dice o profesa. Es una realidad, él no puede seguir así. Lo segundo que nos muestra Juan en este texto, que los hombres aman con todo su corazón, son las cosas de este mundo. Miren que Juan hace dos menciones diferentes allí, ¿no? Primero dice, no améis al mundo, y luego dice, ni las cosas de este mundo. Y es interesante que Juan haga la separación en estas dos expresiones, ¿no? Si uno dice, no améis al mundo, pues ahí está incluido todo lo de este mundo, ¿cierto? Pero Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La pregunta es, ¿por qué Juan separa estas dos cosas? Cuando hablamos del sistema pecaminoso del mundo, nos dimos cuenta lo contrario que es ese sistema de maldad a la realidad del creyente. Lo contrario que es ese sistema a lo que dice el Evangelio. De tal manera que difícilmente una persona que se dice ser cristiana llega a manifestar amor al mundo, por lo menos públicamente, ¿cierto? No se vería bien, sería contrario a su fe. Sin embargo, aunque esto suena tan absurdo, realmente hay personas que manifiestan fe en Dios y también dicen amar al mundo. Por ejemplo, todos estos sistemas liberales de teología que prácticamente están legalizando el pecado, pues ellos están manifestando amor a Dios y amor a este mundo, ¿cierto? Pero pues obviamente no es lo más común. En cambio, si vemos este segundo punto que dice ni las cosas que están en el mundo, una gran cantidad de creyentes sí cabría dentro de este segundo punto, ¿cierto? Hay muchos que dicen ser creyentes,
y que no solamente manifiestan amor a Dios, sino que manifiestan amor a las cosas de este mundo. Por eso este segundo punto es importante. En el primero nos hablan del sistema de maldad y en este nos hablan de las cosas que hay dentro de este sistema de maldad. Y pues para entender un poco este punto, podríamos empezar preguntándonos a qué se refiere el apóstol con la palabra o las palabras las cosas de este mundo. ¿De qué nos está hablando Juan cuando dice las cosas de este mundo? ¿Se refiere, por ejemplo, a una silla, a una mesa? ¿A qué se refiere? En el versículo 16 Juan nos explica lo que está diciendo cuando habla de las cosas de este mundo. El versículo 16, 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, como podemos ver, con esta expresión, Juan se está refiriendo a tres cosas explícitas que están allí en el texto, ¿cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dijo Juan, ¿cierto? ¿Cuáles cosas? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las tres cosas que hay en el mundo a las que se refiere Juan y de las cuales nos está diciendo no las amen con el amor supremo, no las ágape, dice Juan, ¿cierto? Y yo quisiera que miráramos cada una de estas tres cosas que Juan nos está diciendo aquí, que son las cosas de este mundo. Entonces la primera que encontramos allí son los deseos de la carne. Y sabemos que la palabra carne aquí que usa el apóstol Pablo no la está usando en sentido físico, no está hablando simplemente del cuerpo. No, la está manejando de una manera figurada para hablar de la condición caída del hombre, la condición pecaminosa del hombre, que incluye su mente, su voluntad, sus emociones, es decir, todo el ser del hombre. Y es lo que la Biblia llama concupiscencias. Los deseos de la carne son las concupiscencias, esos deseos pecaminosos del hombre. ¿Y qué es lo que la carne desea? Es la pregunta, ¿no? Los deseos de la carne, está diciendo. ¿Qué es lo que nuestra carne pecaminosa desea? Pues Pablo lo explica muy bien cuando habla de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, 19. Pablo está hablando allí de las obras que produce la carne, ¿cierto? Y las produce porque eso es lo que la carne del hombre desea. Entonces vamos a ver cuáles son esos deseos de la carne. Dice Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces miren cómo este texto es muy práctico, porque nos habla de las obras de la carne como aquellas obras que esa maldad que hay en nuestro corazón produce. Y esas obras son las que producen los deseos de la carne. Entonces aquí vemos lo que Juan nos está diciendo. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Pues el deseo de idolatría, el deseo de hechicería, el deseo de las enemistades, de los pleitos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones. El deseo de la carne por la idolatría, por la herejía. Todas estas cosas hacen parte de los deseos de la carne, por el adulterio, por la fornicación, por las inmundicias. Estas cosas son las que la carne desea y en las que el hombre sin Cristo pues vive recreándose, pero como Juan está mostrando aquí en este texto, un creyente no debe identificarse con esos deseos de la carne y mucho menos debe amarlas, ¿cierto? No debe amarlas. Por eso Juan dice, enfáticamente dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos amarlas. Ahora, es importante aclarar que el creyente en su condición pecaminosa tiene deseos de la carne, ¿sí? Nosotros no somos ajenos a la carne. No somos ajenos a los deseos de la carne, no. El creyente también tiene deseos de la carne. La Biblia no niega esa realidad, todo lo contrario, advierte
la Biblia, que el creyente tiene esos deseos y nos llama a negarnos a esos deseos, a apartarnos de ellos y a no satisfacerlos. Obviamente eso no puede hacerse por la fuerza del hombre, sino, están hablando de los creyentes, por el poder del Espíritu Santo. Por eso Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, primero los deseos de la carne, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Estamos preguntando, porque ese es el segundo punto. Y la respuesta es, primero las obras de la carne, los deseos de la carne. Luego, lo segundo que está en la lista de Juan es los deseos de los ojos, ¿cierto? Los deseos de los ojos. La pregunta es, ¿a qué se refiere Juan con esa expresión, los deseos de los ojos? Con nuestros ojos vemos todo lo que nos rodea. La manera en que el sistema de este mundo seduce al hombre es, obviamente, a través de los ojos. La tentación se muestra atractiva, el ojo ve, el corazón codicia y el pecador corre tras el pecado. El deseo de los ojos nos habla de la codicia que despierta en el hombre la filosofía de este mundo. La codicia que despierta en el hombre la filosofía de este mundo. Por ejemplo, el sistema de este mundo exhibe la riqueza, el placer, como formas de alcanzar felicidad, y por eso la gente se enreda en la búsqueda de estas cosas, las ama y termina convirtiéndolas en la razón de su vida. Y eso lo vemos constantemente. El mundo dice, la riqueza es la que te va a dar todo el placer, es la que te va a hacer feliz, es la que va a hacer esto, ¿cierto? El mundo exhibe los placeres de este mundo como formas de llegar a ser feliz. Y eso genera una codicia en el corazón. Es muy similar a lo que pasó en el huerto con Eva, ¿cierto? ¿Qué hizo la serpiente? Le mostró a la mujer el fruto y dice que ese fruto llegó a ser bueno a sus ojos. Mire, otra vez usáis la palabra ojos, ¿cierto? Llegó Eva a codiciar en su corazón ese fruto y lo comió. Así que ese es el punto cuando hablamos de los deseos de los ojos. Y aquí aclaro que ni la riqueza ni el placer es malo, todo lo contrario, los dos hacen parte de la provisión de Dios para el hombre. Lo malo es cuando se aman esas cosas, cuando se tienen como dioses, cuando esas cosas controlan nuestra vida. Eso es lo malo. El hombre sin Cristo vive por los deseos de sus ojos y eso le destruye. ¿Recuerdan, por ejemplo, al joven rico que quería tener la vida eterna? Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía e hiciese tesoros en el cielo, ¿qué hizo el joven? Dice que se apartó, triste. Él no podía dejar su riqueza, no podía dejar los deseos de sus ojos. Y en este caso, de nuevo, hay que aclarar que el creyente no es ajeno a esta situación de los deseos de los ojos. Nosotros también, los creyentes, luchamos con los deseos de nuestros ojos. Sin embargo, como somos regenerados, como Dios nos ha dado vida en Cristo, pues estamos llamados a combatir esos deseos a través del contentamiento. Nosotros debemos amar a Dios, estar contentos con lo que Él nos provee, porque Él es el proveedor, ¿cierto? La Biblia nos llama a estar contentos y ese contentamiento es una manera de luchar contra los deseos de los ojos. Porque nosotros podemos llegar a amar este mundo tanto que vivamos por él. Nosotros podemos llegar a amar las cosas de este mundo tanto que esa sea la razón de nuestra vida. Y entonces no seríamos cristianos. Porque ¿cuál es la razón de la vida del creyente? Solamente Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 9, dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y eso es un pensamiento interesante, ¿no? Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, voy a seguir leyendo, pero quiero aclarar este punto. Ese querer enriquecerse no se refiere al que quiere progresar y es un buen mayordomo.
Recordemos que es Dios quien nos ha llamado a ser productivos, es Dios el que nos ha llamado a trabajar, es Dios el que dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Es Dios el que nos llama a la diligencia, sino que esta expresión habla de las personas que se entregan a la riqueza, a esa causa, como el propósito de su vida, de aquel que ama el dinero, y por eso sigue diciendo en el versículo, miren lo que sigue diciendo en el 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, porque algunos dicen, raíz de todos los males es el dinero, y eso no es lo que dice la Biblia. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Los deseos de los ojos. Lo tercero en la lista de Juan, estamos preguntándonos qué son, dentro de lo que Juan nos está diciendo, qué son las cosas de este mundo. Dijimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y lo tercero en la lista de Juan son la vanagloria de la vida. Es la vanagloria de la vida. Y con esta expresión, el apóstol hace referencia a la gloria pasajera que el mundo ofrece a aquellos que hacen parte de este sistema. Entonces el mundo ofrece una gloria en esta tierra, y esa gloria es pasajera. Y esa gloria pasajera a la que Juan le llama la vanagloria de la vida. Por ejemplo, la gloria que da el poder, la riqueza, la fama, el conocimiento, el éxito, la belleza. De nuevo, todas estas cosas no son malas, pero cuando nuestro deseo, cuando nuestra meta es la gloria que esas cosas producen, esa gloria pasajera, pues entonces allí se convierten en pecaminosas. La gloria del poder, la riqueza, la gloria de la fama, del conocimiento, del éxito, todas esas cosas pasan. El mundo idolatra la gloria que ofrece el sistema, pero como dice Juan, todo esto es vano. La palabra vano habla de vacío, es decir, no tiene una razón de ser verdadera, no tiene sustancia lo que dice esa palabra. Todo eso es vano, todo eso es efímero, todo eso es pasajero. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda la gloria es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Entonces, ¿una flor es hermosa? Claro que sí. Una flor se ve muy bonita, una flor se disfruta, incluso por eso la gente se regala flores, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es el tiempo de una flor? Es corto. Y Pedro dice que la vida del hombre es así, y si ustedes analizan, así es la vida del hombre. El hombre nace, crece, y cuando es joven se ve atractivo, y pasa el tiempo y ya empieza a deteriorarse el cuerpo, ¿cierto? Al principio se tenía salud, vitalidad, fuerza, energía, cabello, pero a medida que pasa el tiempo, todo eso se va pasando, y Pedro dice es como la flor de la hierba, finalmente se cae, y así es el hombre, finalmente se muere. Por eso dice Juan que el mundo pasa y sus deseos. Toda la gloria del hombre por la que tanto se esfuerza muchas veces, por la que es capaz de sacrificar incluso a sus hijos, su familia, termina siendo pasajera, y como dice el apóstol Pablo en lo que acabamos de leer, nada de eso nos lo podemos sacar de este mundo, todo se queda aquí, ¿cierto? Por eso dice Juan que el mundo pasa y sus deseos. La pregunta es si tiene sentido gastar nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra existencia en solamente las cosas de este mundo. ¿Tiene sentido? ¿Es algo lógico? ¿Es algo bueno? No. Y aquí tenemos que hacer una aclaración acerca de lo que realmente es el término mundano, ¿no? Si nosotros vemos en contextos religiosos, evangélicos, la palabra mundano la usan las personas, los creyentes, para referirse a algo que les parece que es pecaminoso, ¿cierto? O para cosas que producen, que fabrican o que hacen las personas de este mundo, ¿cierto? Se habla, por ejemplo, de la vestimenta mundana, de las cosas mundanas, e incluso se llega a quemar objetos porque se consideran mundanos, ¿no? Y hace unas décadas atrás, pues cuando llegó el televisor, algunos pastores decían que este era un objeto mundano que había que destruir.
y muchos realmente cogieron el televisor y lo quemaron, lo destruyeron, por considerar lo que era mundano y que era el que había ideado el televisor era el mismo diablo en el infierno. Algunos hasta sacaron ese cuento, ¿no? Que el diablo se ideó el televisor. Y muchos destruyeron el televisor y todas esas cosas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué sucedió con el tiempo? Muchos de esos pastores que destruyeron el televisor y que hicieron todas estas cosas, pues terminaron teniendo canales de televisión y usando el televisor. Entonces, miren cómo la religión a veces nos hace perder, ¿no? La religiosidad, más bien, nos hace perder, nos hace cometer actos tontos, necios, ¿cierto? Otros hablan de música mundana, de los deportes que son mundanos, pero con lo que hemos aprendido hoy, tenemos que decir que las cosas de este mundo no se refieren a eso, ¿cierto? Tenemos que decir que ese es un concepto equivocado y que las cosas no son mundanas en sí mismas. Cuando hablamos que de alguien mundano, lo que realmente estamos diciendo es que esa persona o eso que estamos viendo y que decimos que es mundano, está de acuerdo a los sistemas, al sistema de este mundo, a los valores de este mundo. Eso sí es mundano. No es el objeto en sí, es la ideología que está detrás de esto lo que puede ser mundano. No es la persona en sí, es lo que está detrás de la persona. Lo que piensa, la manera en que ve la vida, sus convicciones. En este sentido tenemos que decir que las cosas no son mundanas en sí mismas. Por ejemplo, la música, no podemos hablar de música mundana realmente porque no existe. La música es música. Es romántica, es clásica, ¿cierto? Alguna es alegre, otra es de tipo religioso, pero es música. El hecho de que haya sido compuesta por un creyente o un impío, no las hace ni espirituales ni mundanas, ¿cierto? Porque eso sería absurdo. Es como decir que los zapatos que fabrica un zapatero que no tiene a Cristo son zapatos mundanos, ¿cierto? Es ridículo, ¿cierto? Que porque los elaboró alguien que no es creyente, entonces son mundanos. Eso es algo ridículo. Las cosas hechas por los no creyentes son útiles y nos servimos de ellas diariamente. Todos los días estamos comiendo pan que fabrica una persona sin Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos de la música mundana? Porque una persona que no tiene a Cristo la fabricó, la hizo. ¿Por qué decimos que es prohibido escucharla? Porque una persona que no es creyente la hizo. La música no es la mundana. Lo que podríamos calificar de mundano es el mensaje de la canción. Si ese mensaje incita al libertinaje, a la corrupción moral, a la incredulidad, pues obviamente es un mensaje mundano, ¿cierto? En tal caso, pues obviamente el cristiano no debería amar esas cosas, no debería estar de acuerdo con esa letra, ¿cierto? Y no debería agradarle esa canción porque sencillamente va en contra de lo que él piensa, de lo que él cree, de lo que él tiene como fe. Entonces, miren cómo es diferente hablar de generalizar y decir todo eso es música mundana, no. Mucha de la música que los compositores de este mundo sacan es agradable. No solo es agradable, sino que tiene a veces muchos mensajes bonitos que no difieren o no contradicen nuestra fe y que no sería pecado escuchar y que podríamos incluso dedicar momentos, por ejemplo, a la esposa, ¿cierto? En momentos en que uno quiera celebrar una fecha o algo y que no hay ninguna pecaminosidad en ella. Y nosotros deberíamos dejar esos pensamientos religiosos y más bien aprender lo que sí es realmente mundano. Una persona mundana no es la que escucha música compuesta por personas no creyentes. Una persona mundana es la que vive solo por este mundo, por las cosas que están en este mundo. Por ejemplo, una persona que profesa ser cristiana y que dice no escuchar música de personas incrédulas, pero que no apoya a la iglesia, no se congrega, no apoya el evangelio con su vida, con sus dones, con sus bienes, vive solo para este mundo, pues es una persona mundana. Miren lo diferente que nosotros juzgamos la situación, ¿cierto? Nosotros creemos que porque aquel escucha esa música es un mundano. Y muchas veces la pregunta es, ¿y usted está viviendo solo por este mundo? ¿Usted es de los que viene a la iglesia de vez en cuando y
no se acuerda de la obra del Señor, no apoya la obra financieramente. Usted es de los que no presta apoyo ni ayuda a la iglesia, ni siquiera ora por ella. Usted es el que tiene metas de este mundo y nada más metas de este mundo, pero no tiene ninguna sueño y anhelo para con la iglesia del Señor, porque entonces usted es el mundano. Muchas personas, aunque se profesan cristianas, en realidad están llenas de ídolos por los que viven y por los que son capaces de negarse a lo que sea, incluso a dar su propia vida. Hay creyentes que dan lo que sea, por, pues supuestamente creyentes, ¿no? Por las cosas de este mundo. Incluso dejan de asistir a la iglesia. Se apartan de Dios por las cosas de este mundo. ¿Se acuerdan de Demas? Dice que se ha apartado siguiendo las cosas de este mundo. ¿Sí ven cómo a veces nuestro juicio es religioso pero no bíblico? Nuestra manera de vivir manifiesta el verdadero objeto de nuestro amor. La pregunta es, ¿por qué estamos viviendo? ¿En qué invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos? ¿En las cosas de este mundo o en Cristo? En su iglesia, en el Evangelio. La tercera opción que vemos aquí en este texto que Juan nos da es el amor a Dios. Respecto a este punto, el apóstol nos habla en el texto de dos maneras diferentes. En el versículo 15 nos dice que una persona que ama el mundo demuestra que el amor del Padre, ¿qué? ¿Qué dice el texto? No está en él. Con esto da a entender que el verdadero creyente no ama el mundo porque el amor del Padre sí está en él, ¿cierto? El amor del Padre está en él y por eso él no ama al mundo, ¿cierto? Y en el versículo 17 hace un comparativo entre los resultados del amor al mundo y el amor a Dios. El versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí hay el comparativo, ¿cierto? El que ama este mundo y el que ama a Dios. ¿Cómo sabemos que ama a Dios? Porque allí nos está hablando acerca del fruto de amar a Dios. Recordemos que el fruto de amar a Dios es hacer su voluntad. Juan 14, 23 al 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan nos habla del creyente como alguien que hace la voluntad de Dios porque le ama. Y la Biblia enseña que el amor supremo del hombre debe estar reservado únicamente para Dios. Él solamente debe ser el objeto de la adoración y la devoción del hombre. La razón de nuestra vida, la meta suprema de nuestros esfuerzos, debe ser únicamente Dios. Y eso es interesante porque lo que está diciendo no es que vivamos metidos en la iglesia, no. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de su gloria en todos los sentidos. Recuerden que Dios no nos llamó a nosotros los hombres a vivir en la iglesia cantando. Esa no es la manera de adorar a Dios. Adoramos a Dios con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestros esfuerzos. Honramos a Dios no solamente cantando, sino la Biblia nos habla de honrar a Dios con nuestro trabajo para la obra. Nos habla de honrar a Dios con nuestros bienes, ¿cierto? Entonces miren cómo la Biblia nos llama a vivir para Dios, porque alguno dirá, lo que voy a hacer es estar metido en la iglesia, es lo que quiere el pastor. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que honramos a Dios en nuestro trabajo. Honramos a Dios criando nuestros hijos. Eso que hoy en día para el mundo es algo tan trágico, tan terrible para las feministas, pues la Biblia dice que eso es loable, que eso es honroso y que es uno de los deberes de la mujer. Dice la que cría a sus hijos. Está hablando de las viudas, el apóstol Pablo, y habla de las que crían sus hijos. Eso es algo loable, es algo hermoso. Hoy en día el mundo lo ve como una tragedia, como un sacrificio terrible. Pero la Biblia dice que eso es un trabajo honroso y precioso. Entonces miren cómo a veces cuando hablamos de honrar a Dios, de glorificar a Dios, alguno piensa de pronto estar metido en la iglesia. No, Señor. Honramos, glorificamos a Dios trabajando para Él, siendo justos, siendo honestos, dándole a Dios lo que es de Dios. Siendo justos con la iglesia, con el que sirve en la iglesia.
La razón de la vida del creyente, la meta suprema de nuestros esfuerzos debe ser solamente Dios. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando ponemos cualquier cosa como el objeto de nuestro amor supremo, estamos cometiendo un acto de idolatría. Y estamos poniendo a otro que no es Dios en su lugar. Y esto es a lo que apunta Juan cuando nos habla del amor del hombre por el mundo y por las cosas de este mundo. El hombre es idólatra cuando ama el mundo, el sistema de maldad, pero también es idólatra cuando ama las cosas de este mundo. Quien pone al mundo y las cosas de este mundo en el lugar que le corresponde a Dios está idolatrando. Y si persiste en ello, Juan está diciendo que está demostrando que no es un verdadero creyente. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y ese texto es tremendo porque nos está diciendo que hay un lugar reservado exclusivamente para Dios. El lugar del amor supremo. Para nadie más debe ser ese amor supremo. Ni siquiera para el padre, ni siquiera para la madre, ni siquiera para los hijos. Personas que hacen lo que sea por sus hijos. Y generalmente el que ama a sus hijos con idolatría, lo que hace es corromperlos. El que idolatra a sus hijos los corrompe. Y es triste, pero esa es la realidad. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de nuestro amor supremo? ¿Es aquello por lo que vivimos en esta tierra, Dios? ¿O son las cosas de este mundo? ¿Por qué sacrificamos lo que sacrificamos? Esas son preguntas para analizar nuestro corazón. Juan nos enseña que en el corazón del verdadero creyente el amor supremo debe estar reservado únicamente para Dios. El creyente es productivo, pero no ama el dinero. Miren la diferencia. El creyente es productivo. Estamos aquí para producir. La Biblia dice, la orden fue que hagamos producir, ¿cierto? Que fructifiquemos, dice la Biblia, ¿cierto? Pero no amamos el dinero. El creyente ama a su familia, pero no la idolatra. Es decir, no la pone por encima del amor a Dios. Estudia, se capacita, pero su confianza no está en la sabiduría de este mundo. El creyente trabaja diligentemente, se traza metas claras en procura de su bienestar, pero la razón de su vida no es el éxito, la razón de su vida es Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo nos habla aquí de dos cosas? Nos habla del amor del Padre en el corazón del creyente y del amor que el creyente debe a Dios. Pues la respuesta es fácil, porque lo uno es producto del otro. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, porque el amor de Dios está en nosotros. Por eso Juan dice, en 1 Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor a Dios, como nos es mandado en las Escrituras, no surge del corazón pecaminoso del hombre naturalmente. El amor a Dios se produce cuando el corazón del hombre es regenerado, transformado. Y por último tenemos que decir que Juan en su comparativo nos muestra que quienes ponen su amor en este mundo y en las cosas de este mundo, pues terminan perdiendo, porque todo lo de este mundo es pasajero. Pero quien pone su amor en Dios tiene una vida eterna para disfrutar de su presencia, de su gloria. Por eso Juan dice en ese 17, y quiero leerlo de nuevo, 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al mundo le parece tonto que el creyente se niegue a los placeres temporales del pecado por su fe en el Salvador. Pero lo que sí es verdaderamente tonto, mis hermanos, si lo analizamos, es cambiar las glorias eternas del Padre por las pasajeras algarrobas de los cerdos que nos ofrece este mundo. Eso sí es necio, eso sí es tonto. Hebreos 11:24 al 26 dice la palabra del Señor, porque por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía
puesta la mirada en el galardón. Moisés amó a Dios por encima de los ofrecimientos de este mundo, a pesar de las críticas del mundo, que lo criticaba por dejarlo pasajero, pero ahora disfruta de las glorias eternas. La pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra mirada? La de Moisés estaba puesta en la eternidad. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Cuál es el objeto del amor supremo de tu vida? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde apuntan tus sueños, tus deseos, tus anhelos? ¿Hacia todo lo que el mundo nos está metiendo ahorita como metas? ¿O hacia la gloria de Dios? ¿Hacia dónde está apuntando nuestro corazón? ¿Es a Dios? ¿Es a su palabra? ¿Es a su evangelio? ¿Es a su reino? ¿O es al mundo y las cosas de este mundo? Yo les invito a que terminemos este tiempo orando a nuestro Dios. Señor amado, queremos agradecer tu misericordia y tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos redarguye nuestro corazón. Nos hace meditar en la realidad de nuestro amor. Nos hace meditar en la razón de nuestra adoración. Nos hace meditar en la meta de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, porque en ese lugar solamente debes estar tú. Debe estar tu reino, debe estar tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en ti, a tener nuestra mirada puesta en ti, en todo lo que tú representas. Ayúdanos, Señor, que el objeto supremo de nuestra adoración seas tú y que la razón y la meta sean tus metas, sea la iglesia, sea tu gloria. Ayúdanos, Padre Celestial. Limpia nuestro corazón de idolatría, del amor al mundo, del amor por las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a entender, y no solamente a entender, sino a enderezar el camino, a cambiar, Señor, aquellas cosas que hemos puesto como el objeto de nuestro amor supremo, por tu gloria, por ti, Señor. Tú eres la razón de nuestra vida, tú eres el objeto de nuestra adoración. Ayúdanos, como Moisés, a caminar en este mundo, pero con la mirada puesta en ti. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.